Hola, soy Max Kaiser y esto es Max and Stacy Report. Les hablamos desde El Salvador, tierra de libertad y hogar del Bitcoin, un país en el que estas granadas se venden como rosquillas en preparación para la guerra entre el Bitcoin y el dinero fiat y sus apocalípticos defensores. Hola Stacy, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que la guerra ya terminó hace bastante tiempo. Y el vencedor, que como en toda guerra monetaria solo puede haber uno, ha sido claramente el Bitcoin. Porque lo que realmente han provocado esas granadas es que implosione el sistema Fiat. Lo que también me gustaría puntualizar es que llevas zapatos de distinto color. Efectivamente. A ver, que se vea bien en cámara. ¡Voilà! Ta-da, tira, da-da-da-da. Sí, es algo que quiero poner de moda, llevar zapatos de distinto color. El naranja es por el Bitcoin y el color oro para darle una patada a Peter Schiff. Bueno, pero dejemos de hablar del pasado. Ahora vamos a centrarnos en el presente. Antes, la mejor forma monetaria era indiscutiblemente el oro. Luego, durante un breve periodo de tiempo, le sustituyó el dólar. Y ahora tenemos el Bitcoin. El caso es que El Salvador está construyendo cosas. ¿Qué es lo que sucede cuando un país se rige por la norma del Bitcoin? Que simplemente es que mientras los cyberpunk programan, los usuarios del Bitcoin construyen. Y es que cuando se pasa a una preferencia temporal más baja, uno construye su propio futuro sin desintegrar ni destruir su propia economía, que es justamente lo que ha pasado con el sistema Fiat en Estados Unidos. De hecho, fíjate en el llamado cinturón de óxido estadounidense. Era un lugar caracterizado por su grandeza, hasta que en 1971 se abandonó la norma del oro. ¿Y qué es lo que pasó? Que todos los puestos de trabajo, la riqueza, la industria y la producción se trasladaron al extranjero. Y todo porque la élite tenía la capacidad de emitir moneda, además de crear un sistema con el que gobernar todo el mundo. Y ahora me gustaría que todos viéramos juntos un vídeo muy cortito. Serán como unos 2 minutos aproximadamente. El vídeo es de Jimmy Song, al que entrevistamos hace poco aquí en Maxi Stacy Report. Pues bien, resulta que Jimmy vino a El Salvador para formar a los constructores de este nuevo futuro basado en el Bitcoin. Entonces le hicieron una entrevista a través de un podcast de la Bitcoin Magazine. Y digamos que en esa entrevista del Bitcoin Magazine, Jimmy explicó muy bien las diferencias que había visto entre la realidad que se había encontrado en el mes de enero y la que luego se encontró en el mes de julio. Estamos hablando de 7 meses de diferencia, 7 meses después. Cuéntanos en primer lugar cómo es vivir en El Salvador ahora que estamos inmersos en un periodo bajista. Pues mira, ya se lo dije a Max y a Stacy. Ya había estado allí hará cosa de 6 meses y en ese periodo de tiempo me he dado cuenta de que se han construido un montón de cosas, como carriles bici que se han instalado esta semana y que antes brillaban por su ausencia. Todo está novísimo y el progreso y la energía se notan por los cuatro costados. Vamos, lo que cabría esperar de no ser por la opresión del FMI, de las bandas. Y en lo que se refiere al Bitcoin, eh, pues la verdad es que pueden comprarse todo tipo de cosas con él. Es una pasada. Mucha gente pensaba que El Salvador se convertiría de la noche a la mañana en una especie de paraíso ultraliberal. Y la verdad, el proceso no está siendo tan rápido, pero iniciarse sí que se ha iniciado. A mí me gusta estar allí. Fui para formar programadores porque necesitamos más y El Salvador también. Y la verdad, aunque igual en el día a día no se nota, cuando has estado un tiempo sin estar y vuelves, te das cuenta de todos los progresos que han hecho, que fue exactamente lo que me pasó a mí.
Sí, luego habló de la conversación que tuvo con nosotros en la terraza del restaurante Bruto, cuando dijo, mirando al horizonte, a ver cómo es este skyline dentro de 10 años. Porque, vamos a ver, ahora es verdad, hay que decirlo, apenas hay un par de edificios altos. El resto son todos muy bajitos. Pero según Jimmy, es muy probable que la capital salvadoreña de aquí a un tiempo se convierta en un nuevo Singapur, o incluso en algo mucho más grande. El país está construyendo cosas, cuenta con dinero duro y con el presidente Bukele. A mí la sensación que me transmitió Jimmy Song cuando estuvo con nosotros fue de que la realidad empezaba a parecerse al autobombo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en muchas ocasiones, cuando se habla bien de una cosa, gran parte de ello no es más que autobombo. Sin embargo, Jimmy ha tenido la posibilidad de contrastar la realidad con 7 meses de diferencia y lo que ha visto ha sido un auténtico crecimiento orgánico hasta el punto de que ahora, al igual que mucha más gente, cree en El Salvador. Seguro que ahora salen muchos más Jimmy Sons y lo bueno es que encima tiene la posibilidad de formar desde cero a jóvenes talentos para que se conviertan en desarrolladores del Bitcoin, una profesión que, por cierto, está muy pero que muy bien remunerada. Pues los integrantes del actual sistema basado en el dólar, que al mismo tiempo son los que se benefician de él, tienen un enfado importante porque no les gusta que se ponga en entredicho ni su autoridad ni su poder. Y por otro lado, la desintegración del ambiente político y cultural de Estados Unidos es una realidad desde 2016. Y claro, eso hace que algunos lo paguen con El Salvador y su política favorable al Bitcoin. Lo cual es algo que ocurre muy a menudo. A nadie le gusta que le quiten su parcela de poder, a nadie le gusta que le bajen de estatus, que se le pongan entredicho. Lo que quiero decir es que este tipo de enfrentamientos entre ciertos países que se ponen en contra de El Salvador no es algo que nos vaya a pillar de sorpresa. En fin, ahora me gustaría que nos detuviésemos un momento a leer el siguiente titular. Casi un tercio de los estadounidenses se plantea la necesidad a corto plazo de levantarse en armas en contra del gobierno. Concretamente, el porcentaje es del 28% y del 20% en el caso de los demócratas. Por lo que podemos decir que las cifras se encuentran realmente bastante parejas entre ambos partidos. Esa encuesta nos demuestra que nos encontramos ante un país y unos ciudadanos que ya no confían en los demás. Y si nos detenemos a preguntarle a todos los estadounidenses, y con todos me refiero a los demócratas, a los republicanos y a los independientes, acerca de la supuesta trama de corrupción del gobierno, el porcentaje veríamos que subiría bastante. Y la conclusión sería muy clara, ya que la mayoría cree que tiene un gobierno corrupto. Pero más allá de quedarnos en una cifra concreta, lo que tenemos que fijarnos es en la tendencia, en ese cambio de mentalidad que está ocurriendo, que es justamente lo contrario de lo que ocurre en El Salvador, en donde antes nadie creía en su economía y actualmente los alambres de espino están desapareciendo, que es justamente lo que señalaba en su artículo Jimmy Song. Es más, lo que ocurre ahora es que esos alambres de espino de los que hablábamos son mucho más frecuentes en Estados Unidos. Y no solo a nivel físico para proteger las casas, sino que también hablamos del mundo de Internet y el acceso a las plataformas y a la libertad de expresión. Menos autoridad, menos poder. Menos confianza. A este paso se van a quedar sin nada. Exacto. El caso es que una tercera parte de los estadounidenses se plantea levantarse en armas contra el gobierno. Y la verdad, a mí eso me recuerda mucho a un concepto en el que venimos insistiendo desde hace años. La insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros, que se inició con el movimiento Occupy Wall Street, la primera vez que los activistas se centraban en el lugar en el que se emite el dinero y no en otros ámbitos económicos. Luego vinieron la primavera árabe y otras muchas revueltas e insurrecciones por todo el mundo, hasta que por fin esa mentalidad ha llegado a Estados Unidos, donde la inflación está causando todo tipo de dificultades económicas y pérdida total de confianza en los medios de comunicación. Y claro, eso hace que se esté cociendo un importante descontento social. Se trata de un fenómeno a nivel mundial que tiene su origen en una misma causa, el hecho de que algunos privilegiados hayan podido comprarse todo tipo de cosas emitiendo su propio dinero.
Y además, ese sistema íntegramente fiat se fundamenta en la confianza entre los intermediarios. Y con esto de los intermediarios vengo a decirte que me refiero al Banco Central, los JP Morgan o Goldman Sachs de turno. Y esto a la hora de facilitar el comercio o mantener el nivel adquisitivo. El problema es que cuando toda la economía se basa en este concepto de la confianza, pero todos los participantes desconfían los unos de los otros, todo se viene abajo de la noche a la mañana y el sistema acaba fallando. Lógicamente deja de funcionar. Sin embargo, el Bitcoin no requiere ningún tipo de confianza. Da igual si el intermediario que hay entre nosotros y el objeto que queremos comprar nos cae bien o no, porque la transacción es el propio pago. De ahí a que la confianza pase a un segundo plano. Y eso por no hablar de la cadena de bloques que se va, digamos que renovando y confirmándose su veracidad cada 10 minutos. Así es. Y un ejemplo perfecto de ello sería la sanidad estadounidense. En los últimos 20 años, el número de médicos en Estados Unidos apenas se ha incrementado, mientras que el de administradores, o sea, intermediarios, se ha disparado. Lo que se está haciendo es empaquetar como bonos los ingresos asociados a las distintas necesidades sanitarias, venderlos en Wall Street y utilizar ese dinero para contratar nuevos administradores que los vuelven a empaquetar y los venden a los fondos de pensiones. Resultado de esto, pues una sanidad desastrosa y esperanza de vida que no deja de disminuir. Realmente esos dos parámetros deberían utilizarse como indicadores del progreso de una nación. En plan, ¿ha mejorado la sanidad de mi país? ¿Ha aumentado la esperanza de vida? Y en Estados Unidos la respuesta está bien clara. Pues claro que no. Exacto. Hay un montón de intermediarios en los que nadie confía. Y eso es lo que pasa cuando de repente llega una pandemia y nadie confía en las autoridades ni en las instituciones. Nadie, absolutamente nadie confía. Y como esa élite corrupta no es capaz de generar confianza ni conseguir que los ciudadanos creamos en ellos, pues ¿qué ocurre? Que proliferan los alambres de espino. Y a medida que crecen los alambres de espino, disminuye la confianza. Desde 2016, esos alambres de espino en torno a Facebook o a Twitter, que son como la plaza del pueblo de nuestra sociedad actual, no han hecho más que aumentar, lo que constituye una forma de decirle a la gente: oye, ya no te queremos aquí. Es más, te tenemos miedo. Miedo a tu opinión, a los medios de comunicación que lees o escuchas, a tu forma de consumir bienes y servicios, miedo de la forma en la que tratas al dólar y, ¿por qué no?, también de la forma en la que nos faltas el respeto. Tenemos miedo de ti. Nos aterra tu opinión y por lo tanto tenemos que poner alambres de espino para protegernos. Y eso es básicamente lo que ha pasado en Estados Unidos y en gran parte de Occidente. Y eso es lo que le ha pasado al dinero fiat y a su fraude, que han quedado expuestos. Y volvemos a lo mismo. En El Salvador no dejan de construirse cosas, hasta el punto en el que una persona que no es ni Max ni Stacy decide regresar al país unos 7 meses después y es capaz de comprobar con sus propios ojos, y por qué no decirlo con un gran asombro, ese magnífico nivel de progreso. Pues sí, es una experiencia que se ha venido repitiendo en el tiempo. Y en cuanto a lo que dices de los intermediarios que acaban con la integridad de nuestra economía, pues tienes toda la razón. Sobre todo en lo que respecta a nuestra capacidad para transmitir información, porque, como acabas de señalar, los canales de comunicación se han visto rodeados de alambre de espino. ¿Y qué se consigue con eso? Pues que al final toda la información que sale de los medios de comunicación se considera absurda y que nadie se crea ni un ápice. Exacto. Y ese alambre de espino también se ha construido alrededor de la divisa, de la que se ha desvinculado no solo a Rusia, sino a otros países también considerados enemigos, desvinculando incluso a ciudadanos particulares, como los canadienses, que fueron expulsados de un método de comunicación como es el dinero. No es difícil llegar a la conclusión de que el alambre de espino del que hemos estado hablando cada vez es más común en todos los lugares de Occidente, a excepción de El Salvador. Donde cada vez lo está menos. Eso es. Bien, yo creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que al final lo que importa es la verdad. Y aunque la verdad puede hacernos daño, cuanto más lo posterguemos, más daño nos causará. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más.
hi, I'm Max Patrick. And this, of course, is Plucky. I got a new job. I'm now Plucky's trainer. We're doing some of these sit-ups here. He wants to get as strong as possible for the fiat money apocalypse. That's right, Max. We're both heading into the fiat money apocalypse, and I'm stacking sats over Swan Bitcoin. Oh, that's so smart, Plucky. How did you get so smart? Get the Swan app. Bienvenidos de nuevo a Max and Stacy Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Josué López, un joven inversor salvadoreño en el Bitcoin. Bienvenido, Josué. Gracias por invitarme, Max. Es un placer. El placer es nuestro. Tú residías en Suiza, donde te dedicabas al negocio del capital privado hasta que conociste a dos yanquis, Max y Stacy, que vivían en tu país, El Salvador, donde disfrutan de todas las ventajas del Bitcoin. Y por lo que se ve, te entró tanta envidia que decidiste volver y empezar a construir cosas. ¿Te parece un buen resumen? No está mal. La verdad es que el entusiasmo que percibí en ustedes me llamó tanto la atención que sabía que tenía que formar parte de todo lo que estaban haciendo aquí. Y ya cuando les conocí en persona, eso me animó definitivamente a invertir de manera significativa en mi país. A ver si eres salvadoreño de verdad. ¿Eso es un canario o un torogoz? Pues depende de la cola. ¿Ah, sí? Sí, si le salen dos cositas de la cola, entonces es un torogoz. Muy bien, premio. Ya ves que soy salvadoreño. En fin, cuéntanos cómo estaba antes El Salvador y a dónde se dirige tras este cambio de mentalidad. Tú eres joven y has asistido a esa revolución desde el principio, así que seguro que puedes decirnos exactamente qué cosas entran dentro de lo factible. El presidente Bukele dijo una vez, hablando de su país, que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. ¿Ha calado el mensaje? Desde luego que sí. Yo me fui de El Salvador al empezar mi carrera profesional, porque había crecido con ese mantra de que, si quieres triunfar en la vida, tiene que ser fuera de El Salvador. Así que me fui para Suiza y creé una de las mejores empresas de capital privado, que era el plan que tenía para los años siguientes. Quedarme trabajando y viviendo allí. En ningún momento llegué a considerar El Salvador como un posible lugar en el que invertir, en parte por su gran inestabilidad política en los últimos 30 años, que hacía de todo menos atraer la inversión. Pero hace 3 años me di cuenta de que las cosas habían empezado a cambiar a mejor. Y ahora, el Estado brinda un gran apoyo a los jóvenes emprendedores como yo, además de recibir con los brazos abiertos cualquier inversión directa procedente del extranjero. Es más, la nueva legislación fiscal no resulta solo especialmente atractiva para el Bitcoin, sino también para los inversores de otros muchos sectores. Yo la verdad es que le auguro un futuro muy brillante al país, porque los jóvenes emprendedores como yo pueden estar seguros de poder lograr cosas importantes en él. Tu actividad dedicada a la minería de bitcoins es la mayor de toda Europa y ahora buscas hacer lo propio en El Salvador. Pero no solo eso. Con nuestra colaboración estás trabajando en un proyecto de minería solar en el norte del país, cerca de la frontera de Honduras. Háblanos al respecto y dinos por qué has elegido que sea solar. Lo que buscamos en El Salvador es que la energía sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente. Nuestro país presenta importantes deficiencias a nivel hidroeléctrico, porque nuestros ríos no son tan caudalosos como los de Guatemala o los de Ecuador. Lo que sí tenemos es energía geotérmica, pero claro, esa energía requiere de una gran inversión. Así que la única alternativa viable es la energía solar.
que además, teniendo en cuenta lo barato que resulta adquirir terrenos para la instalación de paneles fotovoltaicos, constituye una forma muy interesante de minar bitcoins. Se trata, pues, de uno de los métodos más rentables de generar energía renovable, ya sea para la minería de bitcoins o para la red eléctrica en general, sin tener que invertir demasiado. El proyecto tiene mucho futuro, y no solo a nivel fotovoltaico, puesto que estamos buscando cerrar otro tipo de acuerdos que nos permitan crear un mix de energías 100% renovables, con las que contribuir a la red y estabilizar la demanda en el país. Esa es la esencia del proyecto. Energía fotoeléctrica. Fotovoltaica, sí. De acuerdo. Tú defiendes con pasión la minería de bitcoins en El Salvador como forma de preservar la seguridad y la soberanía del país, lo cual nos lleva ya a una dimensión un tanto distinta. ¿Puedes hablarnos un poquito al respecto? Claro, uno de los motivos por los que nuestro fondo ha tenido éxito en Suiza es por su acceso al capital, que es algo que, en El Salvador, siempre ha constituido un problema, porque históricamente hemos sido un país colonizado. ¿Y eso qué significa? Pues que nuestros recursos siempre han acabado en otro país, sin aportarnos un beneficio económico significativo. En cambio ahora, con el Bitcoin, gracias a su infraestructura descentralizada, no solo tenemos acceso al capital, sino que también somos soberanos respecto a nuestro propio dinero. Mira, yo he probado casi todos los bancos que hay en El Salvador, y tengo que decirte que los jóvenes tenemos prácticamente imposible utilizar los servicios bancarios de nuestro país, porque no te dejan hacer transacciones internacionales. Sin embargo, con el Bitcoin, ese problema deja de ser tal, permitiéndonos, por ejemplo, adquirir terrenos, paneles solares y todo tipo de cosas para nuestro negocio. Vamos, que se trata de un medio para hacer transacciones que nos ofrece el mismo nivel de libertad que el que existe, por ejemplo, en Suiza, donde se pueden transferir cada día $1 millón sin demasiadas restricciones. En cambio, en El Salvador, como impera la estricta normativa de Estados Unidos, las dificultades son enormes a la hora de utilizar uno su propio dinero, que es algo ridículo, porque si el dinero es tuyo, ¿cómo te van a impedir utilizarlo? Pero claro, es que si lo tienes metido en un banco salvadoreño, entonces ya no es de tu propiedad. Tu forma de obtener rentabilidad como inversor en capital privado es descubrir oportunidades que hayan pasado inadvertidas para los demás y que pueden ofrecer un buen rendimiento. Pues bien, da la sensación de que tu visión sobre la posición de El Salvador en lo que es el mundo de la inversión a nivel mundial coincide bastante con la de otros fondos de cobertura y grupos de capital privado, que empiezan a entender que los $30.000 millones a los que asciende actualmente el Producto Interior Bruto salvadoreño rápidamente pueden convertirse en 60.000, porque si sumamos el boom del turismo, la inversión en el Bitcoin, la minería, las infraestructuras que está construyendo este gobierno, como puentes, túneles, que contrastan con las de Estados Unidos, donde están que se caen, uno se lleva la impresión de que El Salvador es una joya oculta para los inversores internacionales, ¿no te parece? Desde luego, uno de los principales motivos que nos llevaron a invertir en El Salvador fue la estabilidad geopolítica y la libertad financiera que confiere el Bitcoin, cosa que no sucede en Estados Unidos, donde el nivel de apalancamiento es enorme, con una relación altísima entre deuda y PIB. En cambio, El Salvador tiene aún muchísimo margen de crecimiento y además es plenamente consciente de que los países desarrollados tienen especial interés en que no florezca, porque eso les perjudicaría a ellos. Y ahora, con el Bitcoin, encima goza de su propia soberanía y es capaz de atraer capital e inversión privada fuera del país. A ver, ya que yo soy salvadoreño y que siempre tendré cierta inclinación natural a invertir en mi propio país, pero es que las oportunidades para las empresas y fondos de todo el mundo son enormes. Y así nos lo han hecho saber.
Muy bien. Vamos a hablar ahora de las nuevas leyes sobre títulos bursátiles que están en proceso de tramitación y que resultan de lo más innovadoras en tanto en cuanto se basan también en el Bitcoin. ¿Puede convertirse El Salvador en un nuevo Singapur? ¿En un auténtico centro financiero gracias al Bitcoin y a esa nueva legislación? A ver, si me preguntas si una cosa, la que sea, es posible en El Salvador, mi respuesta es clara. Con este gobierno cualquiera. Porque la labor que está haciendo para atraer desde otros países a inversores y emprendedores como yo, concediéndoles las herramientas necesarias para triunfar, es enorme. Vamos, que no hay límite. Para mi empresa, El Salvador ya se ha convertido en el centro financiero del continente americano, el lugar de toda la región en el que preferimos invertir. Y solo es cuestión de tiempo que otras empresas se den cuenta de la gran oportunidad de inversión que constituye El Salvador. Bien, volviendo a la minería de bitcoins, sé que tú tienes verdadera pasión por ella. De hecho, nos llegaste a enseñar un dispositivo para minar, lo enchufaste delante de nosotros, etc. Pues bien, ¿puedes hablarnos del potencial que tiene la energía geotérmica? Porque hace años, cuando estuve en Islandia, comprobé in situ que ellos también la utilizan con dicho fin, y la verdad, les iba fenomenal. ¿Sería posible conseguir algo similar en El Salvador? Yo sigo convencido de que la energía geotérmica es la que conlleva unos menores costes variables para la producción energética, así que me parece la mejor alternativa. Y además, nosotros contamos con la ventaja de tener un montón de volcanes, con lo que podemos aprovechar una gran cantidad de energía. Islandia es un ejemplo de buena utilización de la energía geotérmica. No hay más que pensar en el proyecto de Andrew Strand, Genesis Mining, que les permite minar multitud de bitcoins por medio de esta fuente de energía. Evidentemente, no he tenido la oportunidad de revisar sus cuentas, pero vamos, estoy seguro de que es a los que menos les cuesta la energía de todo el mercado. El único inconveniente, por llamarlo de alguna manera, es el elevado nivel de inversión que requiere, muy superior al de la energía fotovoltaica o hidroeléctrica, pero aún así... Entonces usted prefiere la solar y la hidroeléctrica, ¿no? Creo que es la forma más fácil de minar bitcoins con energías renovables, aunque me encantaría que todas las operaciones pudieran hacerse con energía geotérmica. Para la gente que quiera introducirse en el mundillo, lo más sencillo es empezar por la fotovoltaica, que posibilita llevar un cálculo exacto de la producción, o por la hidroeléctrica, que permite producir de manera constante. Pero si una empresa dispone del capital necesario para iniciar un proyecto geotérmico, yo le animo a que lo haga, porque en El Salvador encontrará una mina de oro, o mejor dicho, de bitcoins, con una energía que le saldrá baratísima. De hecho, mira, para abrir una mina geotérmica, igual hace falta invertir $600 o $700 por kilovatio. Pero es que luego no hay costes variables, porque la energía geotérmica es prácticamente autosuficiente. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la Geo, una empresa pública, aunque autónoma salvadoreña, que ha cosechado un éxito arrollador en todo lo que es la producción de este tipo de energía. Sí, hasta visitamos las instalaciones y todo. Sí, exacto. Abrimos el contenedor y pudimos oír nosotros mismos el ruido de la minería de bitcoins. Por eso, que el coste real de producir energía puede ser incluso inferior al de los excedentes de combustibles fósiles en Texas, que suele rondar los $18 el megavatio. Vamos, que puede salir aún más barata. ¿En serio? O sea, $18 el megavatio o 1,8 centavos el... Por kilovatio. Kilovatio. ¿Se puede bajar de ese umbral? Yo estoy bastante seguro de que sí, siempre y cuando se disponga de las estructuras de capital necesarias para obtener fondos a un interés competitivo. Esa creo que es una de las cosas que lastran el progreso de El Salvador. El hecho de que nuestro sistema financiero esté excesivamente concentrado, con préstamos a un elevado interés y evaluaciones exageradas del riesgo. Mira, yo soy salvadoreño y estoy implicado en otros muchos proyectos dentro de mi país.
Y puedo decirte que las evaluaciones del riesgo que les dan los bancos internacionales a las empresas de aquí son completamente falsas y obedecen siempre a motivaciones políticas o económicas. A mí, desde luego, no me parece que sea arriesgado invertir en El Salvador. Pues el Bitcoin permite esquivar ese sistema. Exacto. Y además, lo que verdaderamente da la fama es el éxito. Eso es. Tú, por ejemplo, podrías tener éxito en cualquier sector, y si has optado por este, eso es porque has visto posibilidad de triunfar en él y porque crees que puede ser una buena forma de ganarte la vida. En fin, ya sé que estás muy ocupado, siempre haciendo operaciones por todos los rincones del mundo, pero ojalá podamos volver a tenerte con nosotros. Gracias por haber estado en el Gracias por programa. haberme invitado, Max. Siempre es un placer. Muy bien, esto es todo por hoy en Max and Stacy Report. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Josué López. Hasta la próxima. Adiós.